Hola, el día de hoy compartiré con ustedes información básica acerca de la educación fiscal para empresas de cuidado infantil. La información contenida aquí ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad y adecuación. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y la recepción no constituye una relación abogado-cliente o ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. En esta segunda sesión hablaremos acerca de las oportunidades clave. El día de hoy haremos un resumen de los temas y hablaremos con más profundidad acerca de las oportunidades fiscales. Profundicemos en cada una de estas oportunidades. Veamos esta oportunidad fiscal, la deducción por vivienda. Estos son los pasos para determinar su cálculo de tiempo y espacio. Primero, determine los pies cuadrados de la zona de su casa que utiliza habitualmente para su espacio de cuidado de niños. Segundo, divida los pies cuadrados de ese espacio por los pies cuadrados de su casa para determinar un porcentaje. Luego determine la cantidad de tiempo que su casa se utilizó para cuidado de niños durante el año. Ahora divida las horas que se utilizó su casa para el cuidado de los niños por el total de horas en un año. Por último, multiplique el porcentaje del espacio utilizado en su casa por el porcentaje de tiempo que su casa se utiliza como negocio para determinar qué porcentaje de sus gastos en el hogar son para su negocio. El único negocio en Estados Unidos que puede tener dos tipos diferentes de espacio de uso comercial es la guardería familiar. Puede tener un uso exclusivo y un uso regular. Veamos algunos ejemplos reales de uso exclusivo y uso regular. Para el uso exclusivo, tenemos un proveedor que tiene un sótano con una entrada independiente para las familias que solo se utiliza para el cuidado de los niños. Luego tenemos este otro proveedor que tiene una bodega en casa que solo se utiliza para guardar los juguetes y los suministros para el negocio de la guardería. Veamos ahora algunos ejemplos de uso regular. Tenemos este proveedor que utiliza dos dormitorios en su casa diariamente a la hora de la siesta para que descansen algunos de los niños. Y este otro proveedor que los miércoles utiliza su sala de estar para realizar actividades de aprendizaje STEM con los niños. Los gastos del hogar pueden ser total o parcialmente deducibles. Si se trata de un gasto para un área exclusiva, es probable que sea totalmente deducible. Si se trata de una zona de uso regular, hay que realizar un cálculo de tiempo y espacio para determinar cuánto se puede deducir. Hablaremos de ello más adelante. Acá le demostraremos cómo hacer su cálculo de tiempo y espacio. Primero, hay que determinar los metros cuadrados de la zona de su casa que utiliza habitualmente para la guardería. El uso regular incluye las zonas que pueden utilizarse todo el día para el cuidado y las zonas que se utilizan regularmente solo durante una parte del día, es decir, las zonas de siesta o de comida. Luego va a sumar
los metros cuadrados de cada espacio utilizado habitualmente para determinar la superficie de su casa que utiliza para su negocio. Para calcular los metros cuadrados, primero tendrá que medir la longitud y el ancho de su espacio. Con una cinta métrica, fije una cinta métrica en un extremo de la pared más larga de su espacio y extiéndala hasta el otro extremo. Registre esta medida en pies, no en pulgadas. A continuación, fije una cinta métrica en un extremo de la pared más corta de su espacio y extiéndala hasta el otro extremo. Registre esta medida en pies, no en pulgadas. A continuación, multiplique la medida de la longitud por la de la anchura para obtener los metros cuadrados. Por ejemplo, si su espacio tiene 13 pies de largo y 10 pies de ancho, su superficie será de 130 pies cuadrados. A continuación, tome el número de pies cuadrados del espacio de la guardería y divídalo entre el total de pies cuadrados de su casa. Por ejemplo, si utiliza 500 pies cuadrados de su casa para la guardería y la casa tiene 1000 pies cuadrados, el resultado es de 0.50. Multiplique esa cifra por 100 para obtener el porcentaje, un 50%. Ahora, calcule cuántas horas está abierta su guardería a la semana, incluyendo el tiempo que dedica a preparar y limpiar cuando los niños no están presentes. Multiplique esta cifra por el número de semanas que estuvo abierto al servicio y añada las horas de trabajo que realizó mientras estuvo cerrado. Por ejemplo, si su negocio está abierto 10 horas al día para el cuidado de los niños, pero dedica una hora antes a la preparación y una hora después a la limpieza, son 12 horas al día, 5 días a la semana. Digamos que cerró durante 2 semanas debido a la pandemia, pero durante este tiempo dedicó 10 horas a mantener el espacio de la guardería y a preparar la reapertura. Ahora hagamos las cuentas. 12 horas al día, por 5 días a la semana, por 50 semanas abiertas, más 10 horas cuando estaba cerrado, da un total de 3010 horas. Ahora vamos a dividir el total de horas de uso de la vivienda para el cuidado de los niños entre el total de horas del año. Por ejemplo, dividamos 3010 horas calculadas por 8760, el número total de horas en un año. Eso nos da 0.344. Multipliquémoslo por 100 para obtener el porcentaje, 34.4%. El siguiente paso es multiplicar el porcentaje del espacio utilizado en su casa por el porcentaje de tiempo que su casa se utiliza para el negocio, para determinar qué porcentaje de sus gastos en casa son para su negocio. Tome sus dos números, el porcentaje de pies cuadrados y el porcentaje de horas al año, y multiplíquelas. En nuestro ejemplo sería el 50% por 34.4%, da un total de 0.172, es decir, 17.2%. Este es el porcentaje que puede aplicar a sus gastos conjuntos de hogar y empresa por un servicio de cuidado de niños en el hogar, para el reembolso con fondos de su pensión e incluso al presentar las deducciones durante su declaración de impuestos. Para los espacios de uso exclusivo, es importante recordar que tiene que ser capaz de demostrar que el espacio es exclusivo y que se utiliza regularmente si el IRS se lo pide. Esto debe ser evidente por la forma en que se ha establecido el espacio. Cuando se trata de un espacio exclusivo, hay que ser muy claro. Por ejemplo, se trata de una habitación llena de camas y mantas para la siesta y con fotos de niños en las paredes, o parece un dormitorio normal de la casa. La segunda oportunidad fiscal son los alimentos y comidas. Los alimentos son totalmente deducibles, con dos excepciones. La gran cuestión es cómo hacerlo.
Son totalmente deducibles los alimentos para los niños a su cargo y son deducibles en un 50% para su personal. No son deducibles para sus propios hijos. Solo hay dos formas de deducir los gastos de alimentación. El proveedor familiar o el centro pueden utilizar el método de gastos reales. Solo los proveedores de cuidados familiares pueden utilizar la tasa estándar. Hablaremos más sobre lo que significa en un minuto. Puede deducir como gasto empresarial el 100% del costo real de los alimentos consumidos por los beneficiarios de la guardería y, por lo general, solo el 50% del costo de los alimentos consumidos por sus empleados. Sin embargo, puede deducir el 100% del costo de la comida consumida por sus empleados si su valor puede excluirse de su salario como beneficio adicional de mínimo. Las tarifas estándares de comida simplifican los requisitos de mantenimiento de registros, proporcionando una tarifa estándar opcional para comidas y refrigerios que los proveedores de cuidado diurno familiar pueden utilizar para calcular el costo deducible de los alimentos proporcionados a los niños elegibles en el cuidado diurno en lugar de los costos reales. La tarifa se basa en la tarifa del nivel 1 del CACFP. El proveedor, puede utilizar la tasa estándar de comidas y meriendas para un máximo de un desayuno, un almuerzo, una cena y 3 meriendas por niño elegible por día. Eso varía de las asignaciones del reembolso del CACFP, que es típicamente 2 comidas y una merienda o 2 meriendas y una comida. Los proveedores de cuidado infantil familiar individual pueden utilizar una tarifa estándar. Esto es mucho más fácil de seguir. Usted utilizará las tarifas del programa de alimentación para el cuidado de niños y adultos. Esto es tanto si participa como si no. Los reembolsos que reciba de un patrocinador en el marco del programa de alimentación para el cuidado de niños y adultos del Departamento de Agricultura están sujetos a impuestos solo en la medida en que superen sus gastos de alimentación para los niños que reúnan los requisitos. El método de compensación. Si los reembolsos son superiores a los gastos de la alimentación, indique la diferencia como ingreso en la parte 1 del anexo C de su formulario 1040. Si sus gastos de alimentación son mayores que los reembolsos, indique la diferencia como gasto en la parte 5 del anexo C del formulario 1040. No incluya los pagos ni los gastos de sus propios hijos si tiene derecho a participar en el programa. El método de compensación no es el preferido, ya que un examinador siempre buscará las cantidades de reembolso de alimentos. Si declara la cantidad por separado, el examinador podrá contabilizar los pagos más fácilmente. Hablemos ahora del transporte, otra oportunidad fiscal. Estos son todos los elementos que necesita para asegurarse de que su transporte es deducible. Debe ser en el curso regular de su negocio y estar relacionado directamente con el cuidado de los niños, como recogerlos, o estar relacionado con el negocio, como ir a Costco a comprar leche. Siempre hay que mantener separados los viajes personales y los de los negocios. Los viajes pueden ser personales y de negocios. Es deducible si el propósito principal del viaje es de negocios. Esta es la regla principal. Veamos estos ejemplos. O el proveedor va a Costco con una larga lista de suministros para su guardería. Mientras está ahí, coge un bote de pepinillos para su casa. En el segundo ejemplo, es otro proveedor que va al supermercado comprando la comida de la semana y recuerda, estando ahí,
que necesita una caja de toallitas para su negocio, así que la compra mientras está ahí. Hay dos formas de deducir los gastos de transporte: utilizando los gastos reales o utilizando una tasa estándar del IRS por kilómetro. Los gastos reales capturan todo, pero necesita guardar cada uno de los recibos. También necesita un registro del kilometraje para saber cuánto tiempo es personal y cuánto es de negocios. También puede utilizar una simple tasa de kilometraje del IRS. No obstante, debe llevar un registro de viajes. Hablemos ahora acerca de la depreciación, otra oportunidad fiscal. La depreciación es un método especial que el IRS utiliza para deducir grandes gastos, aquellos que superan los $2,500. A veces, y hablaremos más de ello aquí, hay ocasiones en las que tendrá que deducirlo a lo largo de los años, aunque lo haya pagado todo este año. El resultado puede ser una factura de impuestos mayor este año. Hay tres reglas especiales para la depreciación que pueden ayudarle a deducir su depreciación más rápidamente. Existe la sección 179 de depreciación, que es permisible para la propiedad personal tangible, como equipos de oficina, muebles, vehículos y la mayoría de los otros activos que no son edificios o mejoras a su edificio, incluyendo una casa utilizada para el negocio. Sin embargo, hay un inconveniente. El artículo debe utilizarse para su negocio el 50% o más del tiempo. Si se trata de una guardería familiar que quiere utilizarlo para una mejora de su casa, necesitará un cálculo de tiempo y espacio que demuestre un uso empresarial del 50% o más. En el caso de un vehículo, como una van para transportar a los niños, tendrá que demostrar un uso del 50% o más basado en el total de kilómetros recorridos durante un año. La segunda norma especial se conoce como amortización bonificada, que le permite deducir el 100% de determinados activos en un año sin un límite máximo del importe total que se puede deducir. Para poder acogerse a la amortización bonificada, el artículo debe tener una vida útil de 20 años o menos, por lo que no se aplica a su casa, y ser utilizado para el negocio el 50% o más del tiempo. Esta segunda parte es importante para los proveedores de servicios de guardería familiar, ya que un gasto, como la pavimentación de una entrada, que cumpla con los criterios de tener una vida útil de menos de 20 años, puede no cumplir los requisitos si el porcentaje de tiempo y espacio del proveedor es inferior al 50%. Una excepción similar a la depreciación de la sección 179 es que hay reglas separadas para los vehículos. Para los vehículos de menos de 6,000 libras, usted puede gastar $19,200. Para los vehículos de más de 6,000 libras, pero menos de 14,000 libras, no tienen un límite. Al igual que la depreciación de la sección 179, tiene que utilizar el vehículo al menos el 50% del tiempo basado en el total de millas recorridas, y la cantidad de depreciación debe ser ajustada por el uso del negocio. La depreciación de bonificación seguirá siendo del 100% hasta el final del 2022. En los años siguientes, el porcentaje de depreciación permitido disminuirá a partir del 2023, cuando se limitará al 80% del valor, hasta que finalice por completo en diciembre del 2026. La tercera regla especial se conoce como Safe Harbor para pequeños contribuyentes. Esta regla se desprende de la normativa sobre bienes tangibles del IRS y permite a los proveedores deducir las reparaciones o mejoras del local comercial
que sean menor a $10,000 o el 2% de la base no ajustada, es decir, el valor de la propiedad menos el valor del terreno. Por ejemplo, supongamos que tiene una guardería que vale $350,000 y el terreno vale $50,000. La base no ajustada sería de $300,000. El 2% de la base no ajustada sería de $6,000. Por lo tanto, una mejora, como añadir un toldo de $5,500, podría deducirse en un año. En el caso de las guarderías familiares, habría que incluir el cálculo de tiempo y espacio. Con estas reglas, es importante tener cuenta que las limitaciones estatales pueden variar, por lo que la depreciación, como se ha descrito anteriormente, solo puede aplicarse a su declaración de impuestos federal. Vamos a repasarlo paso a paso. Su programa de computación o su preparador de impuestos lo harán, pero puede ser útil saber cómo funciona para que no se sorprenda. En primer lugar, ¿el gasto es superior a $2,500? Esto es incluso parte de un gran gasto. Así que si usted reemplazó su techo y se aplica el cálculo de tiempo y espacio y la parte de la empresa es solo $3,000, usted todavía tiene que verificar la depreciación. En segundo lugar, ¿es una reparación? Una reparación no puede añadir valor, por lo que no tiene que ser de función y materiales similares. Por ejemplo, un proveedor sustituyó la madera de su terraza donde se encontraba montada por productos nuevos fabricados. El material es mejor, sí, pero es básicamente la misma función que tenía la madera. Pongamos otro ejemplo de un proveedor. Han renovado las superficies de la cocina. Tenían fórmica y la sustituyeron por un granito muy bonito y caro. En este caso, aumentaron definitivamente el valor de la cocina, y no es el mismo material, aunque sí la misma función. En tercer lugar, se trata de una mejora del equipo o del terreno. El equipo se define de forma amplia, por lo que puede incluir muchas cosas. El proveedor de cuidado de niños puede gastar en cosas como una nueva estufa o una mejora de la tierra es cuando usted hace cambios a su propiedad, tales como la adición de una valla o la pavimentación de un camino de entrada. En cuarto lugar, ¿el gasto es inferior a $10,000? Si es así, hay una regla especial para los pequeños contribuyentes donde todavía se puede depreciar todo en un año. En quinto lugar, si llega a este punto, es probable que tenga que amortizarlo en varios años. Para obtener más recursos de atención y educación temprana, visite el sitio web de la Wisconsin Early Childhood Association. Si no es miembro de la Wisconsin Early Education Church Services Network, haga clic aquí para conocer la formación empresarial y el apoyo que ofrece. ¿Está listo para unirse a la Wisconsin Early Education Church Services Network? Haga clic aquí.